En nuestro tercer reto, el dedicado al hilo de Ariadna, aprendimos una manera de salir del laberinto, dejando pistas, observando bien los detalles, rastreando el terreno. En este reto vamos a aprender otra manera de salir, volando, es decir, elevándonos para distanciarnos del tema y tener un mejor control sobre ese problema. Así lo hicieron Dédalo, el constructor del laberinto, y su hijo, Ícaro. Pero esta solución, que quizás es más imaginativa, es también más peligrosa, sobre todo si se quiere volar demasiado alto y si no se atienden los consejos de las personas que más nos quieren y que mejor conocen las situaciones. Ícaro pagó bien caro no haber hecho caso a los consejos de su padre, como la vida misma. Como había supuesto Ariadna, su padre, el rey Minos, se sintió profundamente humillado y furioso al saber que los jóvenes atenienses, ofrecidos como víctimas al Minotauro, habían logrado no solo salir con vida del laberinto tras dar muerte al monstruo, sino incluso de Creta, después de haber incendiado toda su flota. Y además, se habían llevado a su propia hija. La furia del rey se transformó en ira irrefrenable cuando supo que había sido precisamente ella la que había propiciado daño tan terrible a su propio padre y a su propia patria, y que no había sido raptada, sino que había huido por propia voluntad, enamorada de Teseo, el altivo hijo de Egeo, rey de la vencida Atenas. En un solo día, una muchachita había conseguido acabar con decenios de intenso trabajo y de duro luchar hasta convertir la isla de Creta en el centro del Mediterráneo. Todo su inmenso poder se había evaporado en unas pocas horas. ¿Cómo sobreponerse a tan inmenso dolor? ¿Qué hacer? Pero ¿cómo una niña puede ser capaz de algo así? Necesariamente tuvo que contar con alguna ayuda, con alguien que le aconsejara tanta maldad. No tardó Minos en saber que el ingenioso Dédalo estaba detrás de esta traición. ¿Acaso no era ateniense también este arquitecto? ¿Acaso no había urdido ya otras sórdidas estratagemas para dañar su reputación? ¿Cómo había podido confiar en él? Ese Dédalo taimado, a quien había recibido con la hospitalidad que merece cualquier persona, a pesar de haber sido expulsado de Atenas por haber matado a su sobrino y discípulo, Perdiz, preso de celos por su creatividad e inteligencia. Ese Dédalo taimado que había ayudado nada menos que a su esposa Pasífae a cometer un adulterio terrible. Ese Dédalo volvía ahora, quizás por no haber acabado con su vida, a causarle un daño mayor aún que todos los demás. No había sido suficiente castigarle tras sus impías acciones, a construir una cárcel, el ahora inútil laberinto, para el fruto del adulterio de la reina, ni retenerle en la isla para que no siguiera haciendo el mal en cualquier otro lugar. Se hacía preciso vencer para siempre su portentosa inteligencia puesta al servicio de tan obstinada maldad. De modo que el rey decidió que el arquitecto, ingeniero y escultor ateniense debía probar la medicina que él mismo había diseñado para el Minotauro, y a ese castigo se habría de sumar otro aún peor para que su fuga fuera de todo punto imposible. Así comprendería que su sabiduría tenía límites y que no todo estaba a su alcance. Dédalo fue confinado al laberinto con la única compañía de su hijo, Ícaro. Mas, por si no bastara esa cárcel, pues él mismo la había creado y por tanto debía conocer todos sus secretos, Minos ordenó que en el centro de ese siniestro palacio se levantara una torre enorme, sin puertas ni escalera de acceso, y en lo alto de la torre quedaron presos padre e hijo. Imposible escapar de allí.
tan solo era posible precipitarse sobre cualquier pasillo del laberinto y todo habría acabado. Si querían sobrevivir a tan duro castigo, Dédalo tendría que servirse de su inteligencia de la que tanto había abusado. Un cesto con provisiones les permitiría sobrevivir de mala manera hasta que pudieran encontrar su propia salvación. En caso contrario, el destino sería una muerte segura. ¿Pero acaso era posible concebir alguna esperanza? Todo parecía decidido. Dédalo se resignó a su suerte. Su dolor era aún mayor porque si él merecía ese terrible castigo, su pequeño Ícaro de nada era culpable, salvo de haber sido engendrado por un padre desdichado y soberbio. La terraza en donde se encontraban padre e hijo apenas les permitía recostarse durante la húmeda noche, y de día era un lugar en el que el sol clavaba sus rayos sin piedad. Y allí, a esa formidable altura, el aire se transformaba a menudo en viento furioso, de cuyo azote no era posible protegerse. Es difícil imaginarse un lugar de suplicio más cruel. Minos había salido con la suya, pues había encontrado un castigo a la medida de la inteligencia del sabio arquitecto. Y sin embargo, del otro lado del muro que protegía la terraza estaba el campo abierto y un poco más allá el mar espacioso. No es tan cruel como estar privado de libertad, contemplar de continuo cómo disfrutan de ella todos los demás seres, sean hombres o animales. Desde la altiva torre se divisaba, bañado por la alegre luz del Mediterráneo, un paisaje grandioso. A los pies mismos de la funesta construcción, el ominoso laberinto, y luego campos rotulados por dirigentes campesinos y aldeas de chimeneas humeantes, y montes cubiertos de pinos, encinas, rocas y matas olorosas, donde a veces se divisaban conejos y liebres correteando a su antojo. En lontananza, contra el horizonte se recortaban abruptas sierras negras por los bosques en los que, sin duda, habitaban cabras y ciervos, jabalíes y zorros gozosos de su libertad. Y el mar, siempre el mar, esa inmensa mancha azul que terminaba confundida con un cielo azul y cuyas olas venían a romper sus crestas canosas en los acantilados cercanos. También los peces que habitan las profundidades del piélago podían moverse sin límite alguno y disfrutar de la libertad. Y sin embargo, tan solo Dédalo e Ícaro asistían a ese constante espectáculo sin poder participar en él. Dédalo pasaba las horas en silencio, taciturno, vencido. Unas veces, sentado contra el muro, escondía su cabeza entre las manos y tirándose de los cabellos maldecía su suerte. Otras, contemplaba a su hijo inocente y las lágrimas manaban de sus ojos, pero las más de las veces oteaba el horizonte y dejaba que su vista se perdiera en el infinito. De pie, inmóvil como una estatua, aguantaba horas y horas mirando nadie sabe qué ni por qué. Imposible descifrar su actitud ni penetrar en su mente. La quietud imperturbable del paisaje tan solo se rompía por los movimientos lejanos y lentos de campesinos que iban o venían por sus campos feraces o de bestias y animales. Si acaso, las aves se acercaban de vez en cuando con sus raudos vuelos y dejaban oír sus chillidos. Ellas sí eran libres de verdad, pues podían surcar el azul del cielo y sobrevolar a su gusto mares y tierras, sobre todo las blancas y enormes gaviotas. Algunas de ellas ya habían elegido alguna oquedad de la torre para hacer sus nidos y criar a sus polluelos. Ellas sí podían ir y venir sin que nada ni nadie se lo pudiera impedir. En ocasiones eran tan osadas que incluso se dejaban caer sobre la minúscula terraza para apoderarse de alguna migaja caída en el suelo. Las gaviotas, ellas sí, ahora estaban robando a Ícaro un mendrugo de pan y al punto sobrevolaban con envidiable facilidad las tierras inalcanzables o los mares abiertos, lejos del alcance de nadie. Las gaviotas se convirtieron así en el único motivo de interés para la curiosidad de Dédalo. Los días empezaron a resultarle demasiado cortos, pues a cada momento la exhibición alada ofrecía nuevas razones para dejarse cautivar. El vuelo de esas aves resultaba portentoso
y Dédalo trataba de retener en su memoria cada movimiento que hacían. Le sorprendía verlas alzar el vuelo con un sencillo impulso de sus patas coordinado con un aleteo poderoso, pero aún disfrutaba más al verlas planear dejándose llevar por las brisas marinas y hacer dramáticos picados en busca de alimento y elevarse de nuevo con facilidad asombrosa. ¿Por qué ellas podían ser libres sino él? Ah, si él pudiera volar. ¿Y por qué no? Claro, esa era la puerta de salida de la torre maldita. El aire. Había que salir volando y para ello bastaba con aprender de las gaviotas. Dédalo estaba seguro y se dirigió tajante a su hijo. Ícaro, nos vamos de aquí. Pero padre, protestó el niño. ¿te has vuelto loco? ¿Cómo vamos a salir? ¿Quieres que salte y me estrelle contra el suelo de ese odioso laberinto? No, hijo mío, más querido para tu padre que su propia vida. No quiero que mueras, y menos encerrado en este lugar cruel. Escucha lo que te voy a decir. Quiero que recojas cuantas plumas de gaviota te sea posible. Y si alguna de esas aves regresara para robarte tu alimento, sujétala y arrebátale las plumas de sus alas. Yo haré lo mismo y construiré unas alas para ti y otras para mí. No tengas miedo y confía en mí. Saldremos volando, al igual que ellas. Hazme caso. No te entretengas, pues nos queda ya poca comida y pronto moriremos de hambre. Así hicieron. Ícaro se divertía por fin en esa terraza aburrida y cumplía con extraordinaria eficacia la tarea que le había encargado su padre. Utilizando el señuelo de la poca comida que les quedaba, pronto habían desplumado a media docena de incautas gaviotas y tenían ya un montón de plumas intactas, unas enormes y fuertes, otras pequeñas y suaves, suficientes para elegir las mejores y construir esas alas de las que había hablado su padre. Dédalo, por su parte, cavilaba cómo disponer las plumas. Entre los restos de la comida había un panal de miel ya consumida, en el que aún había cera en abundancia. Recogió unas cuantas ramas fuertes que algunas gaviotas habían dejado caer mientras las llevaban para construir sus nidos, y las unió unas a otras con las telas de sus exiguos vestidos. Untó de cera las telas y pegó en ella las plumas, tratando de seguir la disposición que había observado 1000 veces en las propias aves. Al cabo de poco tiempo, había logrado acabar 2 pares de alas formidables, capaces de soportar el peso de padre e hijo, y ajustó con unas correas primero un par en los brazos de Ícaro y dejó el más grande para atarse a él. Respiró profundamente, lleno de orgullo. Había llegado el momento de huir. Hijo y padre probaron las alas y, como polluelos que aprenden a volar, se alzaron cautelosos sobre el suelo de la torre y se dejaron caer de nuevo. Repitieron el ejercicio hasta sentirse seguros y cuando el día estaba en plenitud, se lanzaron sin miedo al aire, batiendo las alas con tanta energía como exigía su deseo de escapar. Volaban. El invento había funcionado. Poco a poco se elevaron y dejaron atrás la sórdida torre y el laberinto funesto. Pusieron rumbo al mar, y el padre, satisfecho y ufano, viendo volar a su hijo feliz a su lado, le dijo: Disfruta, hijo mío, disfruta de lo que ningún ser humano ha podido gozar antes que tú. Estás volando, puedes ir a donde desees, pero evita tan solo dirigirte al sol. Sus rayos podrían derretir la cera de tus alas, que quedarían destruidas, y tú caerías irremisiblemente al mar. Para cuando había acabado de decir esas sensatas palabras, Ícaro volaba ya raudo lejos de él, incapaz de presentir el peligro, y se esforzaba por alcanzar la luminosa esfera del sol. Quería llegar a ese astro maravilloso, de donde llegaba la luz y el calor a la tierra, gracias a lo cual era posible la vida. Quería ser el primer mortal en explorar sus misterios. En vano su padre gritaba: ¡Vuelve, Ícaro! ¡Vuelve! Y temeroso de seguir su irresponsable camino para darle alcance, volvía a gritar con más fuerza aún: ¡No seas insensato, Ícaro! ¡Regresa! ¡Regresa!
mas Ícaro era ya apenas un punto remoto en la azul inmensidad y se dirigía afanoso al disco del sol. Poco le importaba al niño que las plumas de sus alas comenzaran a desprenderse y que un líquido viscoso pringase sus brazos desnudos. Seguía atento solo a su obsesión y cuanto más se elevaba, menos plumas quedaban en sus alas. Y por fin comenzó a caer, sin que los frenéticos aleteos pudieran ya sostenerle en el aire. Un instante después se precipitaba sin control ninguno sobre el mar, ante la aterrada mirada de su padre, que se maldecía de nuevo una y mil veces por haber puesto de ese modo en peligro la vida de su hijo. No llegó a socorrerle. Ícaro se estrelló contra la marmórea superficie del mar y desapareció para siempre. El padre consternado sobrevoló el lugar del impacto por si pudiera aún hacer algo por su hijo. Después continuó su vuelo y al llegar a tierra segura se apresuró a consagrar las alas salvíficas en un templo de Apolo, en cuyas puertas esculpió la historia de todas sus desdichas. La muerte de Andrógeo primero, luego el cortejo siniestro de los cautivos atenienses, designados a suerte para servir de alimento al Minotauro, y a Pasífae, dispuesta a recibir, gracias a su ayuda, al toro que había de ser padre impropio de su hijo Biforme, y el laberinto intrincado que él había construido, y a Ariadna con el ovillo en la mano, que también él le había proporcionado. Y cuando quiso labrar en aquellas puertas el final de su historia y el trágico vuelo de Ícaro, por 2 veces cayeron sus manos vencidas por el dolor y las herramientas propias del escultor. Aún se puede contemplar en el templo de Apolo esa obra maravillosa pero inacabada, pues las inagotables lágrimas de un padre impidieron su culminación. Menuda historia la de Dédalo e Ícaro. Qué mal acaba. El hijo estrellado en el mar por no obedecer a su padre, por no hacer caso de los consejos que le da quien sabe más que él. Y también hay que ver lo que se puede hacer con unas plumas. Se puede volar. Pero esta historia es una historia que ejemplifica de manera extraordinaria algo que debe evitar a toda costa un emprendedor. Y es querer ser desde el primer momento más que nadie. El emprendedor normalmente ha de empezar de una manera humilde, de una manera sencilla, sin quererse comer el mundo de una manera insensata, de una manera osada. Fijaros, hemos hablado de la historia de Ulises y de Penélope, 2 simples mortales que saben resolver problemas sin ser particularmente ricos, ni listos, ni valerosos, simplemente con la inteligencia, con la paciencia, con la astucia. Ícaro es el ejemplo de todo lo contrario. Es el joven que cree que desde el primer momento puede alcanzar nada más y nada menos que el sol. Y hay una persona, su padre, que le está dando consejos y que le está diciendo: hijo, no hagas esto. Ícaro no quiere escuchar el consejo del que sabe más, y el resultado es el más estrepitoso fracaso. Un emprendedor debe saber cuáles son los límites de su trabajo. Ya llegará el día en que llegue al sol, ya llegará el día en que, como Steve Jobs, o como Zara, o como tantas otras empresas que empezaron de manera humilde, pueda llegar a comerse el mundo. Pero hay que darle tiempo al tiempo, hay que ser paciente y no hay que pretender alcanzar el éxito el primer día que nos ponemos a ello. Este joven alado que vemos aquí caído en el suelo no es Ícaro, pero es un joven cuya historia se parece a la de Ícaro. Es el ángel caído. Nos encontramos en la glorieta del ángel caído del Parque del Retiro de Madrid. El ángel caído es el demonio, es Lucifer, el ángel que traía el lucero de la mañana, que desafía a Dios, que quiere hacerse semejante al Dios que le ha creado, y Dios le castiga tirándolo a la tierra,
y de ahí haciendo que vaya a parar a los infiernos. A partir de entonces, él representa el mal. Es también un ejemplo de ese ser que se cree superior a todos y que cree que puede acceder a lo más alto sin darse cuenta de sus propias limitaciones, y al final lo que consigue es pura y simplemente su destrucción, su ruina, su caída. Nos encontramos delante de las Torres de Colón, un sitio emblemático en Madrid por lo que representan. En los años 70 fueron el emblema de un emporio empresarial denominado Rumasa, erigido por un empresario español, José María Ruiz Mateos, que en los años 80, en la época del gobierno socialista, vio cómo ese imperio caía, igual que las alas de Ícaro, derretido por ese exceso y por seguramente unas malas prácticas. Este edificio nos ayuda a poder introducirnos en algo que no debe de llevar nunca en su mochila un emprendedor. Cuando en el primer reto comentábamos que debía de ser una persona con confianza en su proyecto y en sí mismo, esa confianza llevada a un exceso puede conducir precisamente a este ejemplo de caída de todo un conglomerado de empresas, o también a cualquier otro que en cualquier país, cualquiera de nuestros alumnos seguramente tendrá muy cerca. Pero el exceso de confianza no solamente afecta a un emprendedor, a veces también afecta a todo un sector de la economía. Veíamos en el reto 2, en el que dedicábamos a Ulises, la historia de Liceus. En primera persona narraba que nació justamente en plena burbuja tecnológica. Esas burbujas que se producen en los sectores económicos, ya sean las tecnológicas o las inmobiliarias, también son producto de los errores de confianza, además de la excesiva ambición de los mercados que manejan dichos sectores. Uno de los errores a tratar de evitar en cualquier proyecto de emprendimiento, ya hemos comentado que es el exceso de la autoconfianza. Existen numerosos manuales que hablan de ello. Nosotros recomendamos uno, cualquiera, en este caso El arte de pensar, de Rolf Dobelli. En él se descubre una serie de errores de lógica que nos suelen suceder en el día a día. El autor nos va a definir como desviaciones sistemáticas respecto de la racionalidad de los pensamientos y comportamientos óptimos, lógicos y sensatos. Por ejemplo, nos habla de por qué sobrevaloramos nuestros conocimientos con más frecuencia que los infravaloramos, o bien que el riesgo de perder algo nos surge más que la perspectiva de ganarlo, y así un largo etcétera. Reflexionando sobre estas cuestiones, es importante destacar cómo afectan al proceso de emprender y que si las conoces, posiblemente será más fácil no cometer los mismos errores. Es por ello que en este reto trataremos sobre estos errores de lógica, aplicados a la puesta en marcha de una iniciativa empresarial y puestos de manifiesto por nuestros mitos, también narrados hasta ahora por los profesores Antonio Alvar y Maribal Gago. En el caso que nos ocupa de Ícaro, representa el efecto del exceso de confianza, o lo que es lo mismo, cómo sobreestimamos sistemáticamente nuestro conocimiento y capacidades para pronosticar, y encima de una manera notable. El efecto del exceso de confianza prescinde de la diferencia entre lo que la gente sabe realmente y lo que cree saber. Lo realmente sorprendente es que los expertos suelen padecer aún más el efecto del exceso de confianza que los que no lo son. Prácticamente ningún proyecto se pone en marcha más rápido y con menos coste del previsto. ¿Por qué sucede así? Aquí podemos ver dos efectos. Por una parte, el clásico exceso de confianza y por otra, una sobreestimación incentivada de los costes por parte de gente con un interés directo en el proyecto. Por ejemplo, los emprendedores se sienten fortalecidos por las cifras optimistas o los consultores a los que se les pide opinión para, esperar más adelante encargos de trabajo. El ejercicio intelectual de ponerse delante de un papel o de una hoja Excel para teorizar sobre el desarrollo de una actividad empresarial pone de relieve el efecto de exceso de confianza. Solemos ser demasiados optimistas incluso en los supuestos escenarios más pesimistas que nos podemos plantear.
Es más, probablemente cuanto más complejo sea el proyecto, cuanto mayor plazo se necesite para ponerse en marcha y empezar a tener un feedback real con nuestro cliente objetivo, mayor será la desviación entre lo proyectado y lo que nos encontremos luego en la realidad. Es indudable que para poner en marcha un proyecto, sobre todo en épocas como las que nos está tocando vivir, ir dando pequeños pasos y testear resultados e intentar simplificar el proyecto, menos es más, será sinónimo de éxito. Por lo tanto, hay que concluir una serie de nociones básicas. Hay que ser escéptico ante todas las predicciones, especialmente si proceden de supuestos expertos, que no de los auténticos. Hay que partir siempre de la perspectiva más pesimista en todos los planes. No dedicar más tiempo del necesario al trabajo teórico. Puedes pasarte meses mejorando y perfeccionando tu business plan, tu plan de negocios o tu hoja de Excel sobre las previsiones de tesorería. Al final no servirá de nada. En cuanto puedas, pon a prueba tu iniciativa empresarial con clientes reales. Será el mejor test de estrés que puedas realizar. Y por último, aplicar la filosofía Lean Startup. Hay un libro, por cierto, del mismo nombre, totalmente recomendable, siempre que se pueda. No solamente para las empresas tecnológicas, incluso si se quiere poner en marcha un restaurante. Dar pequeños pasos y analizar resultados es la mejor manera de evitar el efecto del exceso de confianza.